El Senado comienza esta tarde una extensa tramitación en 4 jornadas de la Ley de Presupuesto 2025. Los dineros de los SLEP, que son los Servicios Locales de Educación Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el sistema de admisión escolar estarán en el centro de los esfuerzos del gobierno. La oposición en la Cámara teme que el Senado eliminará el test de drogas para el presidente Gabriel Boric, mientras que en el oficialismo preocupa el costo táctico que sufrirá el Ejecutivo por no reponer los dineros del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Cámara. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Sí, desde este lunes a las 4 de la tarde hasta el día jueves, a total despacho, el Senado votará la Ley de Presupuesto 2025. Recibirá en 1.000 pesos el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos y los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, además del rechazo de los 47 servicios locales de educación y el sistema de admisión escolar. La Subsecretaría de la Niñez se quedó desfinanciada, incluyendo al programa Chile Crece Contigo. Sectores conservadores apuntan al programa de apoyo de identidad de género, actualmente tema de una comisión investigadora, para fundamentar su rechazo. Se aprobó un test de drogas para el presidente de la República y sus ministros y priorizar la atención de personas chilenas y migrantes en situación regular por sobre quienes están en el país de manera irregular. Ricardo Lagos Weber, senador PPD de la Comisión de Hacienda, dijo esperar claridades de parte de la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, pero también dedicó un momento a criticar duramente a quienes se dieron gustos ideológicos con la ley de presupuesto. Esperamos que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda puedan responder, establecer compromisos a futuro que ayuden a despejar y a descomprimir la situación que se ha vivido en las últimas 2 semanas. Esta ley es la más importante del año. No estaba esta ley para darse gustito de ninguna clase, ni de exceso de gasto fiscal por una parte, ni recortando el presupuesto por temas exclusivamente ideológicos. Además de la indicación para suspender la llamada tómbola por la que el Partido Comunista hizo reserva de constitucionalidad, la derecha logró que se aprobaran 4 glosas que excluyen de beneficios estudiantiles a alumnos sancionados por la ley Aula Segura. Por tratarse de una ley de efecto transitorio, la Cámara Baja aprobó el test de drogas del cual hemos estado hablando estos últimos días, pero ojo, exclusivamente para el presidente de la República, Gabriel Boric, y sus ministros. Desde el Ejecutivo se abrieron a tramitar que se fije más bien un proyecto para un test de drogas permanente a largo plazo. Camila Flores, diputada de RN, entregó una visión particular que puede resumir parte del ánimo de su sector. Dice que espera equivocarse, pero tiene la impresión de que aquello que la derecha llama logros en sus indicaciones aprobadas y rechazos respaldados va a quedar sin efecto en el Senado. Probablemente en el Senado varios temas que nosotros logramos van a sufrir modificaciones. Se reponga la tómbola en materia educativa. La indicación que nosotros logramos incorporar, tanto el presidente de la República, los ministros de Estado, y tengan que someterse a un test de droga, probablemente eso también va a sufrir modificaciones en el Senado. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó el escenario. Afirmó que no está en riesgo el proceso de postulación y matrícula del 2025. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que eliminar el SAE es, en efecto, dejar sin ningún tipo de sistema de admisión de estudiantes en todo tipo de establecimientos en el país. Sobre la situación de los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública, opinó el senador socialista José Miguel Insulza, mostrando su molestia contra la idea de financiar la nueva institucionalidad. Dice que no se puede volver a cambiar el sistema. Yo espero que podamos eliminar esa exclusión de los SLEP, ¿no? Porque la verdad es que no podemos vivir cambiando de sistema educativo cada año. Este ya lleva algunos años en funcionamiento, ha demostrado ser una buena solución, pero tenemos que seguir tratando en esto. ¿Cómo vamos a cambiar de nuevo el sistema educativo? La decisión del Ejecutivo de no presentar una indicación para reponer los dineros del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se ha mantenido envuelta en una nebulosa. Primero que todo, hay quienes cuestionan que haya sido realmente una decisión y que fue en realidad un descuido. En la Cámara, representantes del Instituto conversaban con parlamentarios de todo signo político, defendiendo la necesidad de asegurar los dineros. Fuentes de la radio aseguran que lo hacían bajo el entendido de que la indicación estaba ingresada cuando no estaba ingresada. Marcel reconoció que no llegaron a estructurar bien una propuesta y que se repondrá en el Senado. El asunto es que llegar a un acuerdo para reponerlos puede ser una tarea no tan sencilla como lo ha sido en el pasado. Iván Moreira, senador UDI, dijo que el INDH se ha convertido, según él, en un partido político.
La decisión de reducir el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un paso importante para dejar en evidencia su verdadera naturaleza. Ha dejado de lado su rol de proteger a todas las personas por igual y se ha convertido en un partido político disfrazado de defensor de los derechos humanos. En todo caso, para el Ejecutivo el trámite no fue el desastre sin mitigación que pareció en un principio. Por ejemplo, logró reponer los recursos del Ministerio de Defensa, aprobó la cuestionada alza de 45% de los fondos de cultura y en salud se firmó un protocolo de acuerdo que permitió el avance grueso de esa partida. El documento contiene 17 puntos, entre los que destaca establecer un sistema nacional de listas de espera, un plan de seguridad para la atención de salud primaria, información sobre los plazos de obras en salud y hasta un plan nacional de formación de especialistas. Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio, dijo que buscarán abrochar estos compromisos en el Senado y, ojo, aprovechó de defender la autonomía y necesidad del funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ver bien cómo se abrocha ese protocolo de acuerdo, la compra de servicios al sector privado con precios referenciales de FONASA, mejorar la gestión en los servicios de salud y los hospitales. El INDH me preocupa mucho toda la institucionalidad de derechos humanos que ha sido transversal en todos los gobiernos de distintos signos, financiar un organismo que es autónomo. Quisiera aclarar que la responsabilidad de que nuestra partida no se haya discutido en la Cámara no fue responsabilidad del Instituto, sino que del Ejecutivo. Esto lo dijo el Mercurio durante el fin de semana Consuelo Contreras, directora del INDH. Esta presión externa que se ha generado puede también generar, en efecto, un escenario incómodo para el Ejecutivo. Haya sido un error, una decisión táctica, en el oficialismo comentan que la oposición en el Senado podría terminar subiendo el precio para reponer los dineros del INDH, como tiende a generarse, y forzar algún tipo de desbalance en las negociaciones y tratativas que puedan tener incluso efecto en otras partidas que van a estar en debate durante esta intensa semana, Tomás Cati, de lunes a jueves, cruzada el día jueves, ojo, por el Congreso Pleno que se va a realizar en el Senado de la República, recibiendo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y que a partir de las 3 de la tarde del día jueves comenzará su trámite hasta total despacho para, si es que es necesario, enviar algunos elementos a comisión mixta. Finalmente, ¿quién gana con este presupuesto? Te hago esta pregunta porque siempre hay un gallito entre gobierno y oposición. ¿Hay algún ganador, una especie de empate? ¿Cómo lo ves tú? Hay suficiente espacio en el presupuesto para que todos puedan reclamar pequeñas victorias, diría yo, Tomás. Pero lo cierto es que el Ejecutivo partió muy mal. O sea, históricamente mal. La idea de proyectar el crecimiento y la capacidad de gasto público de manera errada y que haya generado una contracción en el presupuesto al punto que se hayan tenido que generar recortes era un escenario imprevisto. Como yo decía, muchos parlamentarios decían que era histórico, no sabían ni siquiera cómo iniciar pensando en pedir más recursos, pero al mismo tiempo reducir el gasto. Entonces el Ejecutivo partió de una posición muy desfavorecida. El hecho de que estemos en la situación en la que estamos, con las partidas que les estamos contando en controversia, se podría interpretar como una ganada del Ejecutivo porque pudo haber sido significativamente peor. Sin embargo, yo diría, Tomás, que la victoria se va a definir para la oposición o no en la medida en que sean capaces, como oposición, de sostener las posturas que incomodaron, complicaron más al Ejecutivo y que sirvieron más para sus propias agendas y que fueron respaldadas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en eso escuchamos a la diputada Camila Flores. En la Cámara Baja no tienen mucha esperanza de que aquello de lo que, vamos a decirlo en estos términos, están más conformes o más orgullosos de haber logrado aprobar, se logre sostener en el Senado, porque probablemente va a terminar siendo una moneda de cambio para que el Ejecutivo ceda por otros lados y los senadores muestren otro comportamiento. Entonces, preliminarmente yo diría que la oposición lleva una ventaja, pero hay que ver si es que esa ventaja se logra cristalizar o materializar en el Senado, y de no hacerlo estaríamos hablando de un Ejecutivo que partió de la peor posición posible a lograr aprobar un presupuesto robusto, no en el sentido de la cantidad de recursos, porque sabemos que el crecimiento del presupuesto en comparación al año pasado es 2%, es muy poco, pero sí en torno a una distribución razonable de los énfasis en donde la moneda quería poner los dineros para el curso 2025. Recordemos, el último año de ejecución presupuestaria que tiene el gobierno de Gabriel Boric. Y una última pregunta. Viene Macron, ¿no es cierto? Va a estar en el Congreso. El otro día estuvo el presidente de Vietnam. Sí. No fueron los parlamentarios, fue un bochorno impresionante. Había 30 y tantos parlamentarios que estaban citados para recibir al presidente de Vietnam. Vietnam es un tremendo país, un país que ha tenido un desarrollo económico impactante en Asia, un gran país. Pero aquí como que no les importa, no hacen su trabajo.
estaban comprometidos y no llegaron. Fue tanto que tuvieron que hacer un paseo con el presidente de Vietnam por el Congreso, mostrándole oficinas horribles, porque ese es el Congreso, es feo, de la nada haciendo tiempo para que llegaran, para que no irá a pasar lo mismo, ¿no? Porque los parlamentarios realmente son de una falta de compromiso notable. ¿Irá a pasar algo igual o no? ¿Qué crees tú? Yo veo que hay expectación con la llegada de Macron, ¿eh? Ya, o sea, me da la impresión de que como su estatus medio mediático, su importancia mundial, el país, Francia, digamos, va a hacer que el presupuesto se suspenda razonablemente y que haya mucha atención. Mira, imagínense que la conversación de un Congreso pleno está hace mucho rato para recibir al presidente de Francia en el Congreso Nacional, yo diría que 3 semanas, a lo menos. Y es una cuestión que imagínense que fue trabajada en el marco del cronograma de los comités parlamentarios del Senado para ver el presupuesto. O sea, estamos contra el tiempo, tenemos mucho que discutir, ya vamos a haber trabajado 3 días el presupuesto y vamos a frenar media jornada para recibir a Emmanuel Macron. Entonces me da la impresión de que lo que tú señalas respecto a lo que ha ocurrido con el caso de Vietnam no va a ser para nada lo que va a ocurrir con el caso de Francia, Tomás. Muchas gracias. Muy buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.